¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 9 jugadas y de las 9 jugadas acertamos 6, es decir, tuvimos un 67% de efectividad. Nos fue bien, espero te haya ayudado. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 20 de julio. Empecemos con la Copa Argentina. El encuentro de Barracas Central versus Boca Juniors. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Barracas Central de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir que Barracas Central viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y Boca Juniors de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que Boca Juniors también viene bien, 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Boca, segunda victoria para Boca Juniors y tercera victoria para Boca Juniors, es decir que Boca Juniors es el favorito. Veamos cómo le va a Boca Juniors como local, perdón, a Barracas Central como local. Y Barracas Central como local tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que juega bien como local. Y Boca Juniors como visitante tiene 3 derrotas, una victoria y empate, así que Boca Juniors no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 34% a que gana Barracas Central y un 37% a que gana Boca Juniors. El pronóstico para este encuentro es: gana Boca Juniors, gana la visita. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de River Plate versus Talleres. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a River Plate de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, así que River Plate viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos es un promedio. Y Talleres de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, así que Talleres viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Talleres, segunda victoria para Talleres, tercera victoria para Talleres, una victoria para River Plate y cuarta victoria para Talleres, es decir que Talleres es el favorito. Veamos cómo le va a River Plate como local, y River Plate como local son 5 victorias de 5, puntaje perfecto, se hace fuerte jugando como local. Y Talleres como visitante tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que Talleres juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 60% a que gana River Plate y un 18% a que gana Talleres. El pronóstico para este encuentro es: gana el local, gana River Plate. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Europa Conference League, la tercera copa a nivel de clubes de Europa más importante. El encuentro entre Narva versus el Punic. Son los partidos de vuelta. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y el Narva de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, una victoria, así que Narva no juega nada bien. 4 derrotas, 5 partidos, no es un buen promedio. Y Punic de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que el Punic viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó Punic, es decir que Punic es el favorito. Veamos cómo va a Narva como local, y Narva como local tiene 4 derrotas, solo una victoria, así que no juega nada bien como local. Y Punic como visitante tiene 4 victorias, un empate, así que Punic juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 18% a que gana Narva y un 62% a que gana Punic. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Vamos al siguiente encuentro. Vamos al encuentro. Un momento, por favor.
El encuentro de Vikingur Reykjavik versus el Riga FC. Disculpe la pronunciación. Hace bajas, no hay bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas al Vikingur Reykjavik de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota. Así que el Vikingur viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es buen promedio. Y el Riga FC de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate. Y el Riga FC viene jugando bien, 4 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó el Riga, es decir que el Riga es el favorito. Veamos cómo le da Vikingur como local, y Vikingur como local tiene 4 victorias, 1 derrota, así que juega bien como local y como mínimo hace 2 goles. Y el Riga como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Riga juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 24% a que gana el Vikingur y un 52% a que gana el Riga. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo se marcará un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos a los siguientes encuentros y nos vamos a los partidos amistosos. Veamos un momento, por favor. El encuentro de la Fiorentina versus Parma. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Fiorentina de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate. Así que Fiorentina juega irregular, pero vemos que como mínimo hace un gol. Y el Parma de los últimos 5 encuentros, Parma tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, así que Parma viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, 1 empate, segundo empate, 1 victoria para Fiorentina, tercer empate y 1 victoria para Parma, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cuál es Fiorentina como local, y Fiorentina como local tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que Fiorentina no juega nada bien como local. Y Parma como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Así que Parma juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 43% a que gana Fiorentina y un 20% a que gana Parma. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 1.5 goles, es decir que el primer tiempo se marcarán menos 2 goles, primer tiempo menos 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Benfica versus el Al Nassr, disculpe la pronunciación. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Benfica de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate, así que Benfica viene jugando bien. Aún no conoce la derrota, 4 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo hace 2 goles. Y Al Nassr de los últimos 5 encuentros tiene 1 derrota, 3 victorias, 1 empate, así que Al Nassr también juega bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos con el Benfica como local, y Benfica como local tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Benfica juega bien como local. Y Al Nassr como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria, así que Al Nassr no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 75% a que gana Benfica y un 8% a que gane el Al Nassr. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Benfica y como mínimo se marcarán 2 goles, una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al segundo torneo más importante a nivel de clubes en Sudamérica, que es la Copa Sudamericana. El encuentro entre el Audax versus el Ñublense. Veamos si hay bajas.
No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Audax de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 empates. Es decir, que el Audax no juega nada bien. 3 derrotas en 5 partidos. No es un buen promedio. Y Ñublense de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 derrotas. Es decir, que Ñublense tampoco juega nada bien. Aún no conoce la victoria. Enfrentamientos entre ellos: un empate, una victoria para Audax, segunda victoria para Audax, una victoria para Ñublense y segunda victoria para Ñublense. Es decir, que están igualados. No hay un favorito. Veamos cómo le va al Audax como local. Y el Audax como local tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir, que el Audax juega bien como local. Y Ñublense como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria. Es decir, que Ñublense no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 33% a que gana el Audax y un 52% a que gana Ñublense. El pronóstico para este encuentro es: primer tiempo terminan empatados. Primer tiempo empatan. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Tigre versus Libertad. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Tigre de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, una victoria. Así que Tigre no juega nada bien. 4 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Y Libertad de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir, que Libertad juega bien, aún no conoce la derrota. Y 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Libertad, una victoria para Tigre, segunda victoria para Libertad. Es decir, que Libertad es el favorito. Veamos cómo le va a Tigre como local. Y Tigre como local tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir, que Tigre no juega nada bien como local. Y Libertad como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir, que Libertad juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 38% a que gana Tigre y un 34% a que gana Libertad. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o crear apuestas. Recuerden, es BetBuilder o crear apuestas, que es más 1.5 goles. Como mínimo se marcarán 2 goles y primer tiempo más 0.5 goles. Es decir, que primer tiempo como mínimo se marcará un gol. Recuerden, BetBuilder o crear apuestas, más 1.5 goles y primer tiempo más 0.5 goles. Apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te dejas un like, suscríbete al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo dejamos un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace. Ingresa el código promocional 2627 y no te olvides de compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Y acá te muestro mis redes sociales para que también te suscribas. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.